Cómo jugar al ajedrez. Empezar en el mundo del ajedrez puede parecer tarea sencilla, pero al inicio del camino, siempre suelen aparecer muchas preguntas y dudas. ¿Qué es el ajedrez? El ajedrez ha sido siempre considerado un juego de mesa, aunque muchas personas lo consideran también un deporte, una ciencia y gran parte de su vida. Formalmente, se trata de un juego para dos jugadores en el cual el objetivo se basa en vencer, es decir, derrotar al rey enemigo mediante el jaque mate. ¿Dónde y cuándo se inventó el ajedrez? Pese a que los orígenes del ajedrez no están del todo claros, se considera que el ajedrez nació en India con el nombre Chaturanga, y poco a poco se fue expandiendo y adaptando hasta convertirse en lo que hoy conocemos. ¿Qué hace falta para jugar una partida? Uno de los elementos más fascinantes de este deporte es que apenas se necesita material para comenzar una partida. Gracias a esto, el ajedrez se convierte en un deporte universal, ya que no es necesario entender el idioma de nuestro rival, integrador, ya que no entiende de estatus social ni de etnias y sobre todo, se trata de un deporte globalizado, ya que se considera que más de 600 millones de personas en el mundo saben jugar a ajedrez. Lo único que te hará falta es 2 jugadores, un tablero, 32 piezas, 16 blancas y 16 negras. ¿Cuál es el objetivo de una partida? El jaque mate es el principal objetivo de la partida. Uno de los mitos más importantes en el mundo del ajedrez para principiantes es el de comer o capturar el rey. Eso no está permitido en el ajedrez. En su lugar, decimos que el objetivo de una partida de ajedrez es dar jaque mate, es decir, amenazar al rey rival y no dejarle ninguna casilla de escapatoria. Es precisamente en ese momento cuando damos la partida por finalizada y se asigna la victoria al jugador que lo consigue. El tablero. ¿Cómo configurar el tablero? Lo principal para tener en cuenta a la hora de configurar correctamente el tablero de ajedrez es su orientación. Lo único que tendremos que tener en cuenta es que la fila más próxima a ti comienza con una casilla oscura a la izquierda tanto si somos blancas o negras. ¿Cuántas casillas tiene un tablero? El tablero de ajedrez tiene 64 casillas en total, divididas en 32 casillas blancas y 32 negras. Puede parecer un espacio pequeño, pero te puedo asegurar que en él se libran auténticas batallas y se crean obras de arte. Poco a poco lo irás conociendo más en profundidad. El tablero está formado por 64 casillas y cada una se representa con una letra y un número. ¿Cuántas piezas tiene cada jugador? Cada jugador dispone de 16 piezas al iniciar la partida, dentro de las cuales encontramos 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, una dama y un rey. En total, una partida comienza con 32 piezas en el tablero y estas poco a poco van desapareciendo a medida que avanza la partida. ¿Dónde se colocan los peones? La primera vez que mueven, los peones se colocan en la segunda fila para las blancas y en la séptima fila para las negras. Cada jugador coloca sus 8 peones en sus posiciones iniciales. ¿Dónde se colocan las torres? Cada jugador tiene 2 torres. Estas se colocan en las esquinas del tablero en la primera fila para las blancas y en la octava fila para las negras. ¿Dónde se colocan los caballos? Al lado de las torres y detrás de los peones, es el lugar que ocuparán los caballos. Al tener 2, colocaremos uno al lado de cada una de nuestras torres. ¿Dónde se colocan los alfiles? Los alfiles se colocarán al lado de los caballos y de la misma manera que sucede con los caballos, al haber 2, colocaremos uno en cada lado del tablero, tanto para blancas como negras. ¿Dónde se colocan las damas? Cada jugador tiene una dama y ésta se coloca en la casilla de su color. Es decir, colocaremos la dama blanca en la casilla blanca y la dama negra en la casilla negra. ¿Dónde se colocan los reyes? El rey, la pieza más importante en el ajedrez, se colocará al lado de la dama.
Cada jugador dispone de un rey y este se colocará en la casilla contraria a su color. Es decir, el rey blanco irá en casilla negra mientras que el rey negro irá en casilla blanca. Las piezas y sus movimientos. ¿Quién hace la primera jugada en una partida? Las blancas son siempre las encargadas de realizar la primera jugada en una partida de ajedrez. Una vez estas han hecho su jugada, es el turno de las negras y así sucesivamente. A continuación veremos cómo se mueve cada una de las piezas. El rey. Aunque el rey es la pieza más importante, no es la más potente. El rey puede mover a cualquier casilla adyacente, arriba, abajo, a los lados o en diagonal. Así. Cada jugador cuenta con la misma cantidad de piezas. Tenés un rey y tu oponente también. Siempre que la casilla esté libre y no esté amenazada, el rey se podrá mover una casilla en cualquier dirección, filas, columnas y diagonales. La dama. La dama puede mover en todas las direcciones, adelante, atrás, a los lados y en diagonal, igual que el rey. Sin embargo, a diferencia del rey, la dama puede mover tantas casillas como quiera en todas estas direcciones. Lo único que no puede hacer la dama es pasar por encima de otras piezas. Veamos algunos movimientos. Como dijimos antes, la dama no puede saltar sobre otras piezas, así que para llegar al lado opuesto del rey tendría que mover de esta manera. Desde el centro, la dama es capaz de desplazarse a casi cualquier casilla del tablero en tan solo un movimiento gracias a su gran alcance. La torre es la segunda pieza más poderosa después de la dama. Puede mover adelante, atrás y a los lados. Siempre en línea recta. La torre no puede saltar sobre otras piezas. Podría, por ejemplo, desplazarse de esta manera. A diferencia de la dama, la torre no puede mover en diagonal. Desde una esquina, la torre puede controlar 14 casillas. El alfil es una de las piezas más interesantes del ajedrez. Puede mover en diagonal, como la dama, pero no puede mover adelante, atrás o a los lados. El alfil no puede saltar sobre otras piezas. Cada bando empieza con 2 alfiles, uno en una casilla blanca y otro en una casilla negra. Veamos algunos de sus movimientos. Por muchas jugadas que hagamos con los alfiles, nunca se van a encontrar o bloquear, ya que cada uno se mueve por diagonales de diferente color. Desde la casilla central, de 5, el alfil blanco de casillas blancas tiene acceso a todo el tablero. El caballo es la única pieza de ajedrez que no mueve en línea recta, sino en formas de L. Otra cosa que hace especial al caballo es que es la única pieza capaz de saltar por encima de otras. El caballo mueve 2 casillas en una dirección y una casilla en otra. Los casilleros iluminados son a los que podría moverse el caballo. Siempre sigue ese patrón de 2 más 1, que tiene forma de L. Siempre mueve de una casilla blanca a una oscura y en su siguiente movimiento lo hará de una oscura a una blanca.
Desde la casilla central E5, el caballo es capaz de controlar casillas alejadas gracias a su movimiento en forma de L. El peón aparenta ser una de las piezas más humildes, pero en realidad es una de las más poderosas. Cuando trabajan en equipo, son el alma del ajedrez. Tienen un par de movimientos especiales. En su primer movimiento, un peón puede mover una casilla o dos. Luego solo podrá mover de a una casilla hacia adelante. Esta pieza tampoco puede saltar sobre otras. Y es además la única pieza que no puede mover hacia atrás. Los peones solo pueden capturar una pieza que está una casilla por delante en diagonal. Algunos ejemplos de sus movimientos. Al iniciar la partida, los peones pueden avanzar una o dos casillas. Una vez ya se haya movido el peón de su casilla inicial, este solo se podrá mover de uno en uno. Ahora te preguntarás, ¿cómo captura el peón? Lo hace en diagonal. Los peones siempre se moverán hacia adelante y capturarán en diagonal. ¿Cuál es la pieza de ajedrez más importante? Si nos fijamos en la cantidad de movimientos que puede realizar, veremos que la pieza más importante sería la dama, ya que puede moverse tanto por las filas, columnas como por las diagonales. Aún así, decimos que la pieza más importante en el ajedrez es el rey, ya que es la única pieza que no puede ser capturada. No podemos olvidar que el rey será siempre la pieza más importante en el ajedrez. Toda la partida gira en torno a él y una vez recibe jaque mate, se acaba la partida. El rey ha de ser, por lo tanto, la pieza que más hemos de defender y cuidar. Ahora que conoces un poco de su historia, sabes que necesitas, cómo está compuesto y cómo mueve cada una de sus piezas. Te invito a que visites marcelorre.com, donde vas a encontrar muchísimo material para practicar. Recordá que la práctica hace al maestro. Por otro lado, también podés sumarte a los torneos que se organizan de forma gratuita casi todos los meses, y si querés aprender mucho más sobre este tema tenés la posibilidad de sumarte a los talleres que se dictan vía Zoom. ¿Qué estás esperando para ser todo un jugador?